Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Sandy Infante, es psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología clínica de la misma casa estudiantil, doctoranda en ciencias del desarrollo y psicopatología de la Universidad del Desarrollo y además es especialista en terapia centrada en la transferencia y también es especialista en el tratamiento basado en mentalización, entrenamiento básico cursado en el Anna Freud Center. Vamos a darle paso a la profesora Sandy para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Hola, buenas noches a todas y todos desde acá de Santiago de Chile. Veo que hay hartas personas conectadas que son de Chile. También si hay personas de otras partes de Latinoamérica, más que bienvenidos y bienvenidas. Y lo primero es darles las gracias a todas y todos que estén acá en este contexto, también en este horario. Me imagino que muchos de ustedes, saludos desde Argentina también, muchos de ustedes también ahora ya terminando la jornada laboral. Esto implica también un esfuerzo adicional en el horario de descanso de sus familias. Por lo mismo, soy yo quien les agradece que hoy día estén interesadas e interesados en estar conectados en esto, ¿ya? El seminario que vamos a ver el día de hoy, voy a empezar a proyectar la pantalla. Lo primero es, no sé si logran ver la pantalla. ¿Se está viendo bien o no? ¿Me tendría que aparecer? Está cargando. Ah, ahora sí. Sí, 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 sí. Perfecto, ya. La sesión del día de hoy principalmente es en cuanto a las autolesiones no suicidas. Vamos a conversar desde ciertos modelos, ciertas perspectivas que existen y también lo que implica dentro del contexto del desarrollo humano hoy en día las autolesiones no suicidas en la adolescencia. Ya entendido también que es un fenómeno que está siendo bastante prevalente dentro de lo que es el contexto mundial actual. Por otro lado, también les digo al tiro, yo hablo bastante rápido, ¿ya? Y además que yo tengo el español de Chile, yo también soy lingüista, entonces sé que el español de Chile es un español, digamos, bien particular. Así que si a veces algo no se entiende o hablo muy rápido o alguien se pierde un poco, puede escribir en el chat. Igual acá el chat me aparecen los mensajes, pero dentro de todo, em, no tengo problema en parar un poco e ir más lento, ¿ya? Entonces, en primer lugar, un trigger warning, como se dice, también un tema de responsabilidad ética. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy es asociado a autolesiones, suicidio, sufrimiento emocional. Ya, lo que quiere decir que efectivamente todo lo que pueda significar como algo muy doloroso o de mucho malestar, eh, les advierto esto que también pueden consultar después, pueden buscar orientación, pueden pedir ayuda, porque también son temáticas que son muy sensibles y que nosotros también como clínicos nos tocan de alguna otra manera, ¿ya? Y todo, obviamente, lo que se va a exponer a continuación es con fines más bien pedagógicos y también de aprendizaje. Entonces, lo primero es que vamos a ir viendo hoy día, esto es un índice de todo lo que vamos a revisar a grandes rasgos. Si bien es cierto, se ve que son, yo creo que acá en pantalla lo logran ver, son hartas slides, son alrededor de 80 slides. Hay algunas que las voy a pasar rápido, por tanto, también este material, si después lo quieren consultar, tengo entendido que Adipa lo pone a disposición y también están mis redes de contacto que los voy a dejar al final por si quieren consultarme algo, ¿ya? Em, También, si alguien desea citar este material, este es un material que está de libre disposición. Aquí está el formato de citación en APA, que lo pueden utilizar por si el día de mañana ustedes desean eh, consultar, citar o algo parecido con esta información. Animo a quien se encuentra hospitalizada. Aprovechando el tiempo ahí, espero que podamos ser de compañía dentro de su estancia hospitalaria. Eh, es clave ahí eso, así que esperamos que podamos acompañarla. Valentina, aquí alguien está comentando que efectivamente Henry está comentando que el seminario queda grabado y queda subido al perfil de YouTube. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? De todas formas, yo aquí les voy a dejar mis redes de contacto después para que si tienen dudas me puedan consultar. Entonces, en un principio vamos a ver la comprensión del fenómeno de las autolesiones no suicidas, que es distinto del suicidio y es distinto del gesto suicida, en la adolescencia. Ya hablamos en la adolescencia tardía principalmente, que se supone que es donde se espera que el fenómeno de la autolesión empiece a decrecer, ¿ya? Em, ¿Por qué? Porque, como bien les comentaron, también vamos a hacer un curso intensivo la próxima semana y ahí vamos a ver el grueso de la problemática, que es adolescencia temprana y adolescencia media.
que es donde es mucho más prevalente y donde también de una otra manera implica mayor riesgo, ¿ya? Encuentro buenísimo también, voy tratando de leer el chat al mismo tiempo, encuentro buenísimo también que se estén sumando estudiantes, ¿ya? Em, Porque sí o sí en algún momento más de alguno de ustedes se va a enfrentar a este tipo de situaciones, yo a veces lo veo también cuando superviso casos, o también ya siendo psicólogos y psicólogas con muchísimos años de experiencia, se han topado con un caso así. Las autolesiones son más prevalentes de lo que uno se imagina, ¿ya? También vamos a ver algunos aspectos o propuestas que existen actualmente hoy en día para tratar de darle una explicación a la autolesión a través del dolor, la interocepción, una lectura también sistémico-relacional, aun cuando quizás hayan quienes tengan una formación clínica más asociada a lo psicoanalítico, a lo relacional, a lo vincular, no podemos escindir de esto que hay una mirada también sistémica porque cumple una función la autolesión y porque también, bien recordemos que trabajamos con niños, niñas, adolescentes y adolescentes tardíos y se dan dentro de un contexto, dentro de un sistema. No podemos dejar de lado a la familia. Eso es lo primero también que tenemos que tener en cuenta. Y también la evaluación clínica y el abordaje terapéutico. Es ambicioso, es harta información, pero vamos a ir avanzando dentro, perdón, de lo más importante. ¿Ya? Primero es comprender el fenómeno en la adolescencia tardía. Nosotros cuando hablamos dentro del desarrollo humano adaptativo, hay distintas etapas del desarrollo, que probablemente muchas y muchos de ustedes las conocen a través de Bronfenbrenner, por ejemplo, de Samaroff, y también con estos estadios del desarrollo que se han visto con Piaget, con Erickson, etcétera, etcétera. ¿Ya? Se escucha muy bajo, ¿no? Ahí alguien puso en el chat que se escuchaba muy bajo. Quizás No, son los no, no, audífonos. se escucha bien realmente, sí. Ya, perfecto. Ya. Se escucha bien. Muchas gracias ahí, Valentina, por la información y Heli, ¿ya? Lo que les contaba, existe todo lo que es una perspectiva del desarrollo humano, que habla efectivamente de que las personas nos desarrollamos, valga la redundancia, dentro de un contexto, de un medio ambiente, donde ahí las personas vamos teniendo nuestras interacciones relacionales, vinculares y también de el despliegue de todo nuestro potencial en la casa, la escuela, la comunidad, con uno mismo, con los pares, con figuras de apego, con autoridades, etcétera. Y esto implica de una otra manera que hay una manera en la forma, valga la redundancia, que las personas van empezando su historia de vida también a través del aprendizaje de cómo los otros se regulan emocionalmente hablando, a través de la gestión emocional, a través del afrontamiento de adversidades, etcétera, etcétera. Y eso es independiente de la condición socioeconómica, de la nacionalidad o algo así. Incide, obviamente que incide mucho la diferencia entre una persona que crece en una u otra localidad. ¿Ya? También esto nos permite distinguir o diferenciar lo que es una autolesión, por ejemplo, de una expresión artística. Sin ir más lejos, por ejemplo, en Latinoamérica, entendiendo que la mayoría probablemente de los que estamos acá somos latinoamericanos, es bastante común que las personas tengan tatuajes, tengan piercings, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en ciertas comunidades, no sé, en Estados Unidos, religiosas, el tener un tatuaje es una forma de autolesión en algunos países orientales también, y viceversa. Hay partes de África, por ejemplo, donde el uso de ciertas joyas o expansiones del cuerpo, que aquí podrían pensarse como un tipo de autolesión no suicida idiosincrática o atípica, como se denomina, allá es arte y acá es una expresión de autolesión. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano? No sé si respondemos al tiro, Kelly, o lo dejamos para después. Ahí la que manda es ella. Pues sería bueno que lo para después. Ya, Eh, perfecto. Profe, le iba a decir, ¿podríamos poner de repente en pantalla completa la presentación? Se ve grande, pero pues Ya. que se puede poner un poquito A más ver, grande. déjame ver cómo ponerlo en pantalla completa. O ventana. ¿Dónde está? No aparece. A Acá ver, sí, en la aquí tiene que estar. parte, ajá, eso ahí. Ahí de modo Modo lectura. pantalla completa. Ahí está. Se apagó la pantalla. No, Como que en colapsó. modo lectura, dale ahí. Es que colapsó. Modo lectura. Ah, Ahí. Ahí sí, sí. ¿Lo dale. logran ver? ¿O Dejaste no? de ¿Se ve? compartir, vuelve a compartir. Mm, ya, buen punto eso. No, de hecho no aparece. A ver. Ni siquiera ahora como que se colapsó. Ujú. Tan- Eso significa que Tranquila. estamos en vivo, ¿eh? Pero mientras tanto, si quieren pueden preguntar mientras tanto para... No, ahí está apareciendo de nuevo. Veamos si en Chile es considerado un signo de alerta que una persona se tatúe mucho en poco tiempo. Es que ahí hay una buena pregunta porque también hay que pensar cuál es el objetivo o la función que cumple un tatuaje, ¿ya? Un tatuaje puede ser algo impulsivo, un tatuaje puede ser una expresión artística, un tatuaje puede ser muchas cosas. Entonces al final también, modo pantalla completa. Ahí avísenme si aparece bien, como que se colapsa esto. Entonces ahí también depende mucho de cuál es la intención comunicativa que una persona tiene al realizarse un tatuaje, por ejemplo. Hay personas, por ejemplo, que sí, efectivamente hablando, se autolesionan a través de hacerse aro, a través de introducirse eh,
cosas en el cuerpo, pero eso depende mucho también de la interpretación que se le esté dando a eso. Hay personas que se tatúan como una forma también de expresión emocional, de memoria biográfica, de arte, pero por eso es muy relativo también y eso es lo importante de la evaluación que nosotros hacemos sobre el tema. Creo que no funciona esto. A ver, ahora sí, díganme si está funcionando o no. No, A ver, no, déjame ver si... toca volver a compartir, no dejaste de compartir. Si quieres, manéjalo como lo estabas haciendo y lo dejamos así, chicos, tranquilo. A ver, ahí estaría apareciendo en formato más chico. Déjenme agrandarlo un poquito más. La idea es que todos puedan ver bien. Claro, es muy extraño que no lo soporte no me haya pasado. Es que debe ser porque vemos demasiadas personas conectadas. Demasiadas. Yo Sí, de verdad que alabo mucho esto porque hay mucha gente conectada. Entonces, como que de verdad es muy sorprendente. Voy a tratar de abrir más la pantalla acá a ver si logran verlo. ¿Logran verlo ahí? Bueno, no, se quedó pegado un poco. Ahí sí logran verlo un poco más grande. sí, ahí Ahí está sí. mejor, sí, sí. Ya. Igual este material queda a disposición, queda abierto. Ya, perfecto. Ya entonces voy a seguir avanzando. Esto es básicamente la teoría del desarrollo humano, ya que efectivamente habla de que se dan distintos niveles y que conforme esos distintos niveles también son las interacciones de despliegue, de aprendizaje, de vínculos, de relaciones que se van dando con los individuos, ¿ya? Esto también han ido variando en el último tiempo, ya en los últimos años dentro de las investigaciones más actualizadas en desarrollo humano y en ciencias del desarrollo, ya hablamos de un desarrollo que también toma en consideración a los entornos digitales, ¿ya? Eso es lo importante, ya, todo lo que se está viendo, toma en relación a los entornos digitales. Entonces eso también es clave, es decir, ya estamos hablando de un desarrollo humano que no solamente involucra lo que es el cara a cara, sino que también en que estamos en una época donde mucho de esto también se da de forma digital. Y también los riesgos se dan de forma digital. No sé si alguna vez han escuchado acá, probablemente sí, alguien, casi 500 personas tienen que haber escuchado alguna vez sobre, había una cosa que se llamaba como Liga 764 o algo así, que fue como una red de extorsión viral que se empezó a producir en Estados Unidos en 2021 a través de Discord. No sé si alguna vez alguien escuchó sobre eso. Ya que básicamente, y por eso es que es importante entender también los ambientes digitales, porque en el caso de un chico que en Estados Unidos fue desertor del sistema escolar y a través de Discord se empezó a meter en juegos, estos típicos juegos de Roblox, Valorant, Minecraft, etcétera, y empezó a contactar gente y armaron una red de extorsión, ¿ya? Donde habían personas vinculadas a la producción sexual infantil. No sé quiénes jugó O, pero claro, efectivamente están relacionadas con la extorsión sexual infantil, con una forma también de inclusión e integración social de chicos y chicas que eran mucho más vulnerables también por temas del desarrollo. No tenían mucha reunión con padres, quizá habían dificultades en la casa y esto ya terminó en cosas que se llaman cut show o espectáculos de corte, donde se reunían y se cortaban en vivo entre ellos. La alarma se prendió cuando un par de personas se suicidaron en vivo a través de Discord. Entonces, ahí se generó una alarma y se empezó a rastrear y tiene células hasta en España, en Alemania. Bueno, a este sujeto, que ahora debe tener unos 18, 19 años, lo tomaron detenido en Estados Unidos, está preso ahora, pero fue una cuestión que se expandió muy rápido y no era como el trend de la ballena azul que había hace unos años atrás. Era una forma también de inclusión e integración social para personas que quedaban excluidas, que quedan en ese exogrupo. Entonces, si lo pensamos, también incide el desarrollo en los ambientes de sistemas, por ejemplo, independiente de si alguien tiene o no tiene alguna sensibilidad. 764 si no me equivoco, ¿ya? Fue mucho más bullado, digamos, en Europa y en Estados Unidos porque fueron los lugares más involucrados. Latinoamérica no pegó el tema, por tanto no 764 efectivamente. Es el caso 764. Y que claro, en Discord, por ejemplo, o en Roblox también, no es por alarmarlos, pero es muy fácil también el que adultos se metan en estos juegos. Hay jóvenes que mantienen relaciones sexuales a través de Roblox, como que de verdad no es una cosa tan inocua, ¿ya? Em, entonces no es como para alarmar, pero es para que sí entendamos que esto también va evolucionando. Las formas de contacto humano van evolucionando hoy en día, ¿ya? Voy a ir avanzando con esto, porque claro, esto es dentro del modelo de la teoría del desarrollo humano como adaptativo. Pero ¿qué pasa con lo desadaptativo? ¿Ya? Primero entender que hay
una mirada desde la psicopatología que tiene que tener un enfoque en el desarrollo humano. Es decir, cuando algo no responde a los modelos de salud, podríamos decir, estándares establecidos, hay también un modelo del desarrollo. Y hay distintos factores que inciden dentro de esto, factores biológicos, psicológicos, al final se entrelazan de una otra manera para ver que hay una interacción multiescalar, es decir, que los distintos niveles se escalan entre ellos y interactúan entre ellos, dialogan entre ellos, que hay factores de riesgo, pero también hay factores protectores. Y eso es lo primero también que les quiero transmitir, que hoy en día en el contexto que vivimos y sobre todo con quienes trabajamos en salud mental, no podemos solamente quedarnos con el defecto o quedarnos solamente con, ya voy a ir un poquito más lento, no podemos quedarnos con el defecto solamente o con el problema. También algo que les quiero transmitir a quienes son colegas acá, que probablemente ya lo saben, a quienes son futuros colegas, una mirada comprensiva del desarrollo humano implica no solamente rescatar los factores de riesgo, que es con lo que trabajamos, sino que también resaltar los factores protectores. Porque al final también, no de nada, no se preocupe Catalina, porque al final con eso, esa herramienta es el recurso que tiene el individuo que lo puede llevar y motivar a un cambio. Imagínense el ponerle a una persona y decirle tienes un diagnóstico, el ponerle encima toda la carga, el estigma y la emocionalidad que significa para después como no resaltarle o no darme cuenta que aun cuando hay mucho riesgo, también hay factores protectores y factores que pueden ayudar a lo que esté mejor, ¿ya? Y también hay que entender que hay una perspectiva que es como se llama, de evolución y que es cultural, ¿ya? Saludos a Temuco desde acá. Entonces, ¿cuáles son las miradas constantes que hay en cuanto a hoy día los factores del desarrollo humano? Los genes, ambiente y la plasticidad. Esto es súper importante. Eso quiere decir que no tenemos un determinismo social hoy día que dice que si una persona, por ejemplo, nace en un ambiente que no es muy bueno y que al mismo tiempo también hay personas que quizás no están tan disponibles para cuidarlo, sea como que está destinado a algo malo. No necesariamente hablando de así. Puede haber lo que denominamos la teoría del trauma, como por ejemplo un tutor de resiliencia, que puede ser un profesor, que puede ser un compañero, que puede ser un vecino, que puede ser alguien de la comunidad, ¿ya? Un niño que está bien potenciado desde el principio, que está estimulado, y ojo, por estar estimulado también, no hablo que le contratemos 50 terapeutas al niño y le tengamos unos recursos impresionantes, ¿no? A veces el mismo Chile crece contigo, por ejemplo, tiene material disponible para la crianza. em, Uno puede consultar así como, no sé, estrategias de estimulación temprana y buscar, al final ese es el punto, como que existe también la posibilidad de la plasticidad, existe también la posibilidad de la intervención temprana y eso es súper importante también. Sin embargo, ¿dónde nos golpea esto? Principalmente en la desigualdad y el contexto social, ¿ya? Entonces también ahí entender que todo se va integrando y que al final muchas veces es una suma de cosas que hace que una persona llegue a un punto, un adolescente llegue a nuestra consulta y llegue porque se está cortando. Eso quiero llegar hoy día, a que son muchos factores los que llegan a esto, que no es una cosa que sale de la nada, ¿ya? Entonces, así como factores que a nosotros nos deberían al tiro prender la alarma, también cuando lo vemos en suicidio, por ejemplo, son factores que pueden predisponer, más no determinar, predisponen, pero no significa que hace que eso pase al desarrollo de, por ejemplo, autolesiones no suicidas, ¿ya? La pobreza y el vecindario sí o sí son un factor de riesgo importante, y hay mayor riesgo de alteración a nivel biopsicosocial, con el sistema nervioso, cerebral, emocional, regulación, impulsividad. Véanlo, les voy a dar un ejemplo quizás muy burdo, ¿ya? Pero ¿cómo un niño va a dormir tranquilo si vive en un lugar donde hay balaceras todo el tiempo? Eso impacta, obviamente que impacta. Impacta en que está más hiperalerta, que sus niveles de cortisol son mucho mayores, que también aprende un modo de sobrevivencia distinto, ¿ya? Es distinto un niño que crece en una casa donde quizás viven en muy buena situación económica, pero los papás están todo el día gritándose y se golpean. El niño crece con un aprendizaje de mejor no hablo, mejor no me muevo, porque si me muevo y hago algo que no le guste a mi mamá, a mi papá, me va a llegar una agresión. Entonces es independiente de, pero la pobreza y el vecindario inciden de una otra manera. Ya, también el tema parental, como les decía, la regulación neurobiológica. Y aquí viene un punto súper importante. Las autolesiones no suicidas son una forma de regulación emocional. Eso es lo primero que tenemos que entender. Las personas cuando incurren en una autolesión no suicida, o en un gesto suicida, o en un intento suicida, o en un suicidio, es una forma de regular algo que está pasando, algo que genera mucho displacer, que genera mucho malestar y que necesitamos de una otra manera volver a un estado como de homeostasis interna, de equilibrio, ¿ya? ¿Cuál es el punto?
que es una forma de regulación emocional que no es funcional. Ese es el tema. Nosotros todos tenemos forma de regularnos emocionalmente hablando. Por ejemplo, a través de los juguetes sensoriales, de la respiración, escuchar música, sentarse y ponerse a llorar de rabia y estoy enojado y lloro, ya. Pero es muy distinto a tengo una emoción que no entiendo y me agredo a mí mismo. ¿Es una forma de regulación emocional? Sí. ¿A la persona le es funcional en ese momento? Sí. De hecho, eso dicen los modelos, ¿ya? El problema es que en sí mismo es disfuncional y la consecuencia en el mediano y largo plazo es disfuncional. Y la solución, cuando uno le transparenta esto al paciente, se da cuenta que es disfuncional. Entonces, en el momento sirve, pero no sirve a largo plazo. Y eso es lo que uno tiene que hacer un poco dentro del contexto terapéutico, ¿ya? Entonces, ahí también está el tema de que ¿qué fue lo que pasó? Que probablemente los modelos de aprendizaje, o como se denomina en inglés coping, fueron desadaptativos. Y este es el tema. Y pasa también con las adicciones, por ejemplo. Si yo veo que alguien está muy desregulado, que mi papá está triste, está enojado, mi mamá está muy enojada, y veo que se siente mejor si se toma una lata de cerveza o un vaso de whisky, yo aprendo un poco eso, ¿ya? Yo aprendo un poco eso también, después voy a ir revisando las preguntas por si acaso, escriban nomás. Yo aprendo un poco eso y a partir de eso lo tomo como una medida, si es válido o no, da lo mismo, lo tomo como una medida y un parámetro de aprendizaje de la regulación emocional. Entonces, ahí también es importante entender que la regulación emocional es un continuo. Las personas, los seres humanos, no nacemos sabiendo regularnos emocionalmente hablando, es algo que se aprende, ¿ya? Y en un principio, la regulación emocional funciona en lo que se denomina una heterorregulación. ¿Qué quiere decir esto? La guagua no sabe regularse, llora, no logra entender qué es lo que pasa, llora, 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 y hay un externo, que en este caso es una figura de cuidado significativa, papá, mamá, hermano, abuela, cuidador primario, quien sea, que lo ayuda a regularse. Por eso es que es importante también el tema de que uno cuando es adulto se regula uno primero para poder regular al niño, ¿ya? Antes de que caigan las mascarillas del avión, uno se pone la mascarilla y se la pone al otro. Porque uno primero tiene que estar regulado para que el otro se regule, ¿ya? Porque si lo ve uno desregulado, no se logran regular y tenemos dos personas desreguladas. Después está la corregulación, que yo me regulo contigo, tú te regulas conmigo. Y a partir de eso las personas empiezan a desarrollar, que eso también lo vamos a ver en el curso, conforme la etapa del desarrollo, tienen distintos mecanismos y estrategias también según su edad del desarrollo para la regulación emocional. Entonces, por lo mismo, una persona de 3 años, en una etapa preoperacional, por ejemplo, tiene una manera de regularse emocionalmente hablando distinta a las que tenemos personas sobre los 20 años, ¿ya? El problema está en que en la adolescencia son tantos fenómenos que ocurren al mismo tiempo, psíquicos, sociales, culturales, y al mismo tiempo también las figuras de referencia dejan de ser figuras de referencia por un tema también de individuación y pasan a ser los pares la figura de referencia que a veces se van imitando mecanismos de regulación emocional que pueden ser desadaptativos, ¿ya? Ahora, alguien diría, ah, entonces la autolesión no suicida, el origen es en los pares, no necesariamente hablando. Por eso es que el estudio de las autolesiones es complejo hoy día y se estudia muy poco, ¿ya? Porque en realidad hoy en día no hay una causa única, no hay un modelo integrativo, ¿ya? Y eso lo digo con toda autoridad porque mi tesis doctoral es un modelo integrativo de la autolesión no suicida. Hace muy poco, ahora en junio, me tocó estar en un congreso en Japón, ya uno de los congresos más importantes que existe de psiquiatría a nivel mundial. Éramos más de 100 mesas, había una única mesa a nivel mundial de autolesión y suicidio. Eran dos personas de la India que veían suicidio, una persona de Alemania que veía suicidio y yo, la única de Latinoamérica que veía autolesiones no suicidas y nada más, en una mesa con más de 150 mesas de salud mental. Entonces, a nivel mundial también diríamos como es un tema que no se estudia. Por eso a mí como que me llena de esperanza ver que hay casi 500 personas conectadas acá porque dice como, es como, hey, algo está pasando, pero algo sucede que no se está investigando tanto, ¿ya? Y también por otro lado el tema de la mirada de la psicopatología, entender que es interindividual. Es decir, no solamente se ve afectada a la persona que tiene alguna situación de salud mental o alguna patología, algún trastorno, lo que ustedes quieran decir, también se ve afectado el medio y el entorno, aunque no haya un medio. ¿Ya? Porque alguien diría, ya, pero una persona, por ejemplo, que tiene alguna patología de salud mental y está en situación de calle, igual se afecta el entorno, se afecta. Porque obviamente genera dolor, sufrimiento en otros, porque también genera preocupación, porque genera también un tema de política pública, porque no es menor que hayan personas en situación de calle, poniéndolo en el mayor extremo, personas que viven solas, sin nadie, también es una preocupación al ambiente, al entorno, ¿ya? Los temas relacionales inciden obviamente, los estilos parentales también, las diadas también inciden, entonces al final está todo mezclado, ¿ya? Ahora vamos a pasar directamente hablando del tema de las autolesiones, puntualmente.
Es importante, esta es la definición general de autolesiones, que es muy distinto, y eso es un tema también de evaluación clínica, ¿ya? Entre lo que es una autolesión no suicida, un gesto suicida o un intento suicida, ¿ya? Esto es un continuo, que todos al final responden a una forma de gestión emocional, que está dentro de lo que es el manejo de las emociones, ¿ya? Y todos se producen por una desregulación emocional, ¿ya? Gestión emocional se refiere principalmente a cómo yo lidio con estas emociones que me sobrevienen, ¿ya? En el contexto de que mis emociones se desregularon, se desajustaron y perdí un poco el control, que esa es la desregulación emocional. ¿Qué es lo que pasa con esto? La autolesión no suicida, por definición, esa es la sigla en inglés, es que una persona busca aliviar un estado emocional que no es positivo, que es un estado emocional negativo, a través de una conducta que significa dañarse a sí mismo, pero sin la intención de querer morirse. Es decir, la persona no desea morir, desea regularse a través de la conexión con el cuerpo. Y ahí está el primer gran mito que uno, o quienes dedicamos al estudio de esto, que hay que bajar, ¿ya? Las autolesiones no suicidas, por lo general, probablemente a todos nos enseñaron acá en la universidad, se pensaba que eran algo de dominio exclusivo de los trastornos de la personalidad, ¿ya? ¿Y cuál es el punto de eso? Que está absolutamente descartado que esto solamente corresponde al trastorno límite de la personalidad. Eso es lo primero. O sea, ya la evidencia, de ahí voy a responder las preguntas por si acaso. La evidencia dice que, y de hecho hoy en día está en discusión desde el 2013 en la APA, las autolesiones no suicidas está pensándose como algo más bien transdiagnóstico. Nosotros vemos autolesiones no suicidas en trastorno depresivo mayor de carácter grave, trastornos disociativos, vemos también en anorexia nerviosa o en trastorno de la conducta alimentaria, en neurodivergencias también, en personas que están dentro de la condición del espectro autista, pero ahí que es una salvedad súper importante. La razón por la cual una persona que está dentro del espectro autista se autolesiona no es la misma que tiene una persona, por ejemplo, con una depresión grave o con una bipolaridad o con una anorexia. Las personas estudiado que se están estudiando, de hecho, la relación con la interocepción de eso, las personas que están dentro de la condición del espectro autista, que se autolesionan es por un tema de sobrecarga sensorial. Entonces, si uno a veces habla con pacientes, por ejemplo, que están dentro de la condición de espectro autista y les preguntan por qué se golpean, es porque el ruido muchas veces es abrumador. Entonces no pueden con tanto ruido y por lo tanto, hoy se me apagó la boca, no pueden con tanto ruido y por lo tanto se golpean como una forma de calmar ese dolor que se produce ante la sobrecarga sensorial. En cambio, por ejemplo, una persona que está dentro del trastorno límite de la personalidad o la depresión mayor lo hace para lidiar con la rabia, el vacío. Las personas a veces ante los estados disociativos, me ha tocado verlo, lo hacen para conectar con el cuerpo y la realidad, ¿ya? Están tan disociadas que en esta sensación de que el mundo es irreal y que todo es irreal, una forma de tratar de conectar con el cuerpo es hacerse una agresión al cuerpo. Importante también distinguir es que uno en lo clínico tiene que evaluar siempre bien, en primera instancia, que no estemos. Hay un buen punto ahí que pregunta Serena sobre la ticotilomanía, lo vamos a ver de ahí. Descartar de inmediato que hay una psicosis, ¿ya? ¿Por qué? Porque bajo un episodio psicótico una persona puede cometer una autolesión, ¿ya? De hecho, es más que frecuente ver que una persona en un prodromo de esquizofrenia o en una psicosis ordinaria, una persona se puede autolesionar. Se pueden amputar un miembro, algo así, pero eso no corresponde a una autolesión no suicida. Es más bien parte del episodio de la psicosis, ¿ya? Entonces, de hecho, voy a avanzar al tiro a esa pregunta porque es súper importante entender que en realidad hay distintos tipos de autolesiones. Ya hay que también, dentro de los diagnósticos diferenciales, como bien preguntaban acá, hay que distinguir no solamente, por ejemplo, no solamente hay que distinguir el tema por ejemplo, un episodio psicótico, sino que también, por ejemplo, la tricotilomanía, como preguntaban acá, que pertenece a la familia del trastorno obsesivo compulsivo, que es sacarse los pelitos, ¿ya? O el trastorno por excoriación, que pertenece también a la familia del trastorno obsesivo compulsivo, que es sacarse cositas, costritas, cosas así, no corresponden a autolesiones no suicidas, porque no tienen el objetivo de dañar el propio cuerpo sin la intención de morir. La tricotilomanía, por ejemplo, es algo más dentro del obsesivo compulsivo y es una conducta compulsiva que busca, de forma involuntaria muchas veces, bajar una ansiedad primaria. Entonces es muy común verlo en niños, por ejemplo. Niños que se sacan los pelitos para estar más tranquilos y autorregularse emocionalmente hablando en la sala de clase. Eso es muy común, ¿ya? O personas que empiezan a sacarse, sacarse, sacarse porque les da con una parte, pero no es con la intención de hacerse un daño físico, es con la intención de limpiarse o con la intención de que eso no está suficientemente limpio, etcétera. Por eso es que esos dos diagnósticos también tiene que, ¿cómo se llama?
vamos a ver de ahí bien especificado con un esquema cuáles son los tipos de autolesiones. Pero queda así bien pendiente que uno tiene que hacer ese diagnóstico diferencial. Por tanto, tricotilomanía, psicosis, trastorno de excoriación son factores, perdón, son diagnósticos diferenciales de la conducta autolesiva no suicida. Siempre, ¿ya? ¿Por qué es importante esto también? Porque efectivamente hoy en día, en Chile sobre todo, el suicidio es un problema de salud pública, ¿ya? De hecho, tengo que estaba leyendo este libro el otro día, que lo recomiendo mucho, El suicidio, que Teoría y Práctica Clínica, que es de Gómez Silva y Amón. Es chileno ese libro, del Mediterráneo, y efectivamente cuando nosotros vemos en adolescencia suicidio, ya no abiertamente hablando autolesiones, suicidio, hay un 25 más, o sea, hay 25 probabilidades mucho más de que una persona que es autolesiona tenga un suicidio, ¿ya? Sin embargo, que una persona se autolesione no significa que se va a suicidar, pero sí es un factor de riesgo el que una persona se autolesione para que tenga un suicidio. Además, también, desgraciadamente hablando, otro factor importante es que cuando hay una autolesión de por medio, la gente no mide el riesgo y a veces a la gente se le pasa la mano y en vez de autolesionarse, termina suicidándose. Ya, de hecho, todos los estudios post-mortem que se han hecho en autolesiones no suicidas, que gracias a eso tenemos evidencia súper importante, ha sido con gente que les resultó el suicidio, ¿ya? Entonces, claro, el punto es que el paso previo en muchas situaciones en cuanto a lo que es el suicidio son las autolesiones, ¿ya? Y por eso ahí también está el distinguir entre lo que es una autolesión, lo que es un intento suicida, lo que es un gesto suicida, etcétera, etcétera. Este es el modelo general que existe, es el más aceptado, que es el de Nock. Nock es como el padre del estudio de la autolesión no suicida, de los pocos a nivel mundial que lo estudia, y que hace la distinción entre lo que son los pensamientos autolesivos y los comportamientos autolesivos, ¿ya? Y eso es importante entender, que son cosas distintas. Por una parte tenemos efectivamente lo que es el suicidio, que es el intento de morir. Punto, ¿ya? Es eso, no tiene más matices, es querer matarse. Así de simple, ¿ya? Tenemos la ideación suicida, es decir, como el empezar a pensar qué métodos, qué cosas, yo tengo las ganas de no querer estar, las ganas de querer morirme, como el deseo de querer acabar con mi vida, el plan suicida. Me empiezo a buscar qué método es más efectivo, de qué manera esto tiene mayor éxito, de qué forma tengo menos probabilidades o menos consecuencias de y el intento suicida, ¿ya? Es decir, llego y paso al acto de hacer las cosas. Por lo general, ojo, también hay una caracterización del suicidio súper importante conforme a lo que es la etapa del desarrollo y la vida. O sea, el informe del DEIS, por ejemplo, que es del año 2022 más o menos, sí, 2022, es que en Chile actualmente, bueno, Chile somos de los países más punteros en suicidio en Latinoamérica, sin embargo, nos ganó Uruguay este año con una tasa de suicidio de 22%, ¿ya? Ojo, que eso es un cálculo proporcional también a nivel poblacional, mientras que Perú en Latinoamérica es el que tiene menor tasa de suicidio, tiene un 7,5%, ¿ya? Chile andamos cercanos a Uruguay, dentro de las más altas tasas de suicidio consumado, pero ¿cuál es el punto? Por lo general la estadística es súper engañosa, porque nos dice como la mayoría de los suicidios son hombres, ¿ya? Los que se matan son más hombres que mujeres, pero la verdad es que no. Lo que pasa es que los hombres, al igual que los adolescentes actualmente, utilizan métodos más efectivos. ¿Ya? Los hombres, una caracterización fenomenológica súper importante del suicidio es que los hombres utilizan modos más agresivos de suicidio, ¿ya? A diferencia de las mujeres. Entonces ahí está el gran problema hoy en día que también se está tiñendo un poco con esto, que es el informe que sale este año de la Defensoría de la Niñez. Ojo, yo hablo de estadísticas chilenas, que son las que manejo, que este año las autolesiones no suicidas por medicamentos aumentaron considerablemente. Entonces hoy en día estamos viendo en la clínica más adolescentes que llegan con un consumo de medicamentos, pero no hablo de benzodiazepinas, no un trastorno por adicción, hablo de personas que llegan con un consumo de medicamentos para autolesionarse. Y eso es una forma de autolesión, se denomina autolesiones indirectas, que ahí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, esa es la primera gran distinción. Y por otro lado también, claro, que efectivamente las autolesiones, perdón, los suicidios consumados también son más exitosos en adultos mayores. Les funciona mejor el método, lo manejan mejor. Es como lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, por ejemplo, decían que los más afectados por la pandemia iban a ser los adultos mayores, y la verdad es que no. Desgraciadamente hablando, toda la evidencia nos dice que los más afectados fueron los preadolescentes y los adolescentes en pandemia. Quienes hacemos clases en la universidad, yo hago clases en la universidad, a los chicos que estaban en pandemia en el colegio, están llegando ahora a la universidad y se nota. O sea, yo se lo he dicho yo en su cara. Yo hago clases en la universidad hace más de 10 años y se nota mucho.
como que se nota que tienen otras habilidades, que hay habilidades sociales que les cuesta un poco más. Los que lo pasaron peor en la pandemia fueron los adolescentes, ¿ya? Porque ahí también está el tema de los ambientes del desarrollo. Y la escuela muchas veces es un factor protector. Entonces, muchas veces la casa era un factor de riesgo. Y por otra parte también, claro, los adultos mayores les resulta mucho más porque también utilizan métodos que quizás entienden mejor que son más efectivos. Ya, no voy a dar ideas acá de cómo cometer o a tener ideas suicidas, pero sí es importante siempre explorar, ver cómo si estas fueron ideas impulsivas o no, con qué pensaron. Por lo general también los adolescentes tienen conductas más impulsivas dentro del tema del suicidio. Los adultos tienden a pensarlas mucho más, ¿ya? En cambio, por otro lado, tenemos las autolesiones no suicidas, ¿ya? No estoy mirando el chat por si acaso, pero veo que hay muchas preguntas, pero no estoy mirando el chat ahora porque si no pierdo el hilo, ¿ya? Están las autolesiones no suicidas, que es el daño al cuerpo sin la intención de morir. Entonces está el gesto suicida, ¿ya? Es como quiero dormir y estar en coma 3 meses, pero sin morirme, pero desconectarme del ambiente real, ¿ya? Eso es el gesto suicida. Entonces, o por ejemplo, si me dejas, me voy a tomar una caja de Melipaz completa. Y la persona la dejan y se toma la caja Melipaz completa, ¿ya? Esos son gestos suicidas, que al final lo que tratan de una otra manera es como de mover y regular, de generar, pero no es, hay gente que dice una manipulación, no es una manipulación, es una forma también de comunicación interpersonal. Por eso es que las autorizaciones no suicidas son tan complejas, porque hay modelos que lo reducen a un tema intrapersona, individual, que es solamente un tema de la persona, hay otros que lo sitúan en un ámbito mucho más interpersonal, en una relación con un otro, y otros que lo sitúan en un tema más ambiental. Entonces no existe un modelo único hoy en día en ninguna parte que integre estos tres niveles, ¿ya? No hay. Ese es el punto. Entonces, por otro lado también tenemos los pensamientos autolesivos, ya que muchas veces pasa por esta como fantasía de qué pasa si se me quitará el dolor si en realidad yo me muerdo, o a mi amiga le funciona cuando tiene pena el con la Gillette hacerse un corte, quizá a mí también me va a funcionar, son los pensamientos. Y después viene la autolesión. Y ahí recién pasamos a la autolesión, que es mediano, que es leve, moderado o grave. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a lo que estaban preguntando acá, que son los tipos de autolesiones. Este cuadro se ve espantoso. Yo lo hice, ¿ya? Pero tranquilos que les voy a hacer zoom, ¿ya? Existen por lo general tres clasificaciones dentro de las autolesiones, ¿ya? Directas, indirectas e idiosincráticas. Lo que han ido comentando acá un poco en el chat que vi la alimentación es un tipo de autolesión también. Autolesión directa, ¿ya? Los cortes es lo más frecuente, lo más común, porque también es lo más como evidente. Entonces muchas veces a la clínica nos llega, o después llega a la urgencia, por ejemplo, quienes trabajamos en el hospital, vemos en el hospital también muchas veces pacientes que ingresan por eso con autolesiones que son evidentes. Corte, que con Gillette, etcétera. Lo que me ha pasado también, por ejemplo, haciendo capacitaciones en APS, Sistema de Salud Público o en Sistema de Atención Primaria, es que muchas veces las autolesiones las ven las matronas, las personas de salud mental, de salud femenina. Y yo diría, como las matronas? Claro, porque cuando les hacen los papá Nicolau a las adolescentes, les ven los muslos de las piernas. Entonces hay adolescentes que no se lesionan en los brazos, se lesionan en las piernas. Entonces la psicóloga no se dio cuenta, la pediatra no se dio cuenta, pero la matrona cuando les hace el examen ginecológico les ve las marcas. Es como lo que pasa muchas veces con el tema de la bulimia, en las purgas, que son a través de los vómitos, se dan cuenta los odontólogos, porque el ácido del vómito va dañando el esmalte de los dientes. Entonces ahí uno se da cuenta de la importancia que hay también en que este tipo de materias, no solamente nosotros como personas de salud mental estemos sensibilizadas, sino que también sea una cosa de abordaje interdisciplinario, ¿ya? Las quemaduras, también las quemaduras que a veces parten de forma súper inocente, con la marca del indio, por ejemplo, que es algo que se hace con las manos. A veces el quemarse deliberadamente hablando con objetos que sean, que quemen, ¿ya? Con fuego, etcétera, etcétera. Los pinchazos, ¿ya? Los pinchazos son súper frecuentes, sobre todo en niños más chicos. Por ejemplo, niños que se hacen dibujos, que son como tatuajes, pero en verdad se hacen pinchazos y quedan todos ensangrentados. Y uno les pregunta, niños de 8 o 9 años, y es como, no, es que tenía tanta pena en ese momento que para no pensar en la pena me hice un solcito en la mano. Son formas también. O me ha tocado ver también, por ejemplo, pacientes que sus primeras autolesiones, que empezaron a los 8 o 9 años más o menos, se introducían agujas en las uñas, pinchazos, entre medio de las uñas, ¿ya? Golpes también contra superficie, que es una forma también de autolesión, ahí distinguiendo con personas que son neurodivergentes, ahí es súper importante hacer ese alcance, se golpean
Arañazos también. Los arañazos son muy, muy típicos. Me ha tocado ver ya pacientes que son profesionales de la salud, por ejemplo, que sacan instrumental clínico y se arañan con estos en los box. Ojo, yo estoy hablando de un tema que es súper sensible, hice un trigger warning en un principio, pero todo esto se habla con una perspectiva de no darle ideas a nadie, sino que más bien es un tema más de formación profesional, ¿ya? Y también la interferencia con la cicatrización. Yo tuve un paciente que todos pensaban en su familia que tenía pecas, ¿ya? Y era una cuestión, como decían, como lo iban al dermatólogo, los papás no se daban cuenta, y yo cuando lo logro ver en persona, porque nos veíamos por Zoom, le veo los brazos y eran como si tuviese como, como hiperkeratosis, que es una cosa que se produce en la piel. Y yo le pregunto, le digo, disculpa, ¿por qué tienes, qué pasa en tus brazos? ¿Tienes algo dermatológico? Y me dice, no, es que yo me saco pedazos de piel. Y yo, ¿qué, cómo se saca pedazos de piel? Sí, con, no sé, como estas cosas para sacar como las cutículas, él se sacaba pedazos de piel. Cuando estaba ansioso, se sacaba pedazos. Entonces uno le miraba el brazo y parecían pecas, pero no eran pecas. Entonces ahí fue como, eres consciente de... Y ahí fue el tema, y ahí entender, ahí es en el abordaje terapéutico, no es como solamente decirle a alguien, y aquí viene el tema neurobiológico, decirle a alguien como, oye, pero eso está mal, deja de cortarte. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque las autolesiones no suicidas tienen un correlato neuropsicológico importante. Y eso es lo que les quería contar sobre el tema de los exámenes post-mortem. Cuando se han hecho estudios, luego de que las personas se les pasa la mano con la autolesión, se ha visto que en los canales opioides del cerebro, ya dentro de los neurotransmisores del cerebro, hay déficit. ¿Ya qué quiere decir esto? Todos los seres humanos producimos de forma endógena ciertos neurotransmisores: serotonina, dopamina, endorfinas cuando hacemos ejercicio, etcétera, etcétera. Y entre ellos también están los opioides, ¿ya? Los opioides, de forma natural, se secretan al cerebro y alivian el dolor muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Las personas cuando tenemos algún evento doloroso, por ejemplo, una fractura o algo así, les ponen algún tipo de opioide, morfina, tramadol, celebra, lo que ustedes quieran, y eso les baja el dolor. Actúa sobre los sensores, las partes sensibles del cerebro que recaptan eso, y hay más opioides dando vuelta y por tanto de esa manera no hay tanto dolor. ¿Qué es lo que pasa? Se ha visto que con las personas que cometen autolesión no suicida hay déficit de opioides en el cuerpo, endógeno, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace la autolesión? Genera un shock, digamos, muy fuerte de opioides, y por eso es que les baja el dolor muchas veces. Y eso es lo que se denomina la paradoja del dolor, que es algo que se empezó a estudiar ahora en el 2024. Entonces, es una paradoja, porque alguien diría como, ¿te causas dolor para sentir menos dolor? Sí, porque ahí también está el que hagamos la siguiente distinción. El dolor físico es distinto del dolor emocional, ¿ya? El dolor físico, por ejemplo, aquí veo en la cámara muy poquitas personas, pero veo a Carolina Prado, por ejemplo, perdón que lo tome de ejemplo, ¿ya? Carolina y yo estamos sentadas y se pega con el dedo chico del pie en una mesa y le duele. Yo sé también lo doloroso que es eso y le digo, chuta, te dolió, de puro mirarla, a mí me dolió también todo el tema, pero yo no logro sentir ese dolor. Puedo empatizar con ese dolor, pero no logro sentirlo. Es un dolor físico, es individual. Y las escalas de dolor también, que es la escala VAS, por ejemplo, es súper individual. Entonces hay personas que con eso del 0 al 10 les duele uno, y con eso del 0 al 10 les duele 13, ¿ya? En cambio, el dolor emocional es una cosa siempre vincular, relacional. El dolor emocional siempre se da con un otro. Alguien me podría decir acá como ya, pero, profe, en verdad como que a veces a la gente le duele el corazón porque el otro no está. Claro, hay una relación con un otro que no existe, pero existe una relación. Es igualmente doloroso. Entonces, ¿cuál es el punto? Que de una otra manera, el dolor también tiene mucho que ver con la autolesión. Y hay personas que prefieren muchas veces sentir un dolor físico antes que sentir un dolor emocional, porque es mucho más devastador para uno, ¿ya? Entonces ahí también pasa por entender un poco que el fenómeno es más complejo que el que alguien simplemente se autolesione, ¿ya? Esas son las autolesiones directas, ¿ya? Por tanto, las autolesiones indirectas son distintas. La autointoxicación, que el informe de la Defensoría de la Niñez, de hecho en Chile, nos mostró cifras bien alarmantes. Primero, que en 10 años ha aumentado un 137% las autolesiones en Chile en niños, niñas y adolescentes. La edad de inicio en promedio de las autolesiones en Chile es a los 10 años, ¿ya? A mí me ha tocado ver casos de niños de primero básico que se autolesionan. O sea, a ese nivel estamos. Primero básico es aproximadamente 6 7 años en Chile, ¿ya? Primer año de primaria. La autointoxicación no solamente se refiere a tomar pastillas, ¿ya? Hay gente que es lo que se denomina binge drinking, que se autolesionan con alcohol, con consumo de sustancias, que no lo hacen por un tema de cómo funcionan las adicciones, que es el efecto hedónico y el efecto remedial, que es como primero la gente consume para pasarlo bien y después consumen para no sentirse tan mal.
En el caso de las autolesiones es para hacerse daño, abiertamente hablando. O sea, me meto un montón de alcohol para, no para pasarlo bien o para carretear, no, es porque me odio tanto muchas veces que me intoxico con algo, ¿ya? Em, y ahí está el tema de lo que les decía, no es tan fácil también decirle a alguien como para con las autolesiones porque a nivel también del circuito de recompensa, el circuito límbico, funciona igual que una adicción. Porque piensen, genera también todo un mecanismo bioquímico que se altera en el cerebro. Entonces, cuando uno le dice a alguien, oye, pero deja de cortarte, es lo mismo que decirle a una persona que toma alcohol de forma constante, deja de tomar alcohol. Si ustedes lo piensan, el consumo de una sustancia es una forma de regulación emocional también, que cumple una función en la vida del individuo, pero que es disfuncional para el individuo y su entorno. La autolesión es lo mismo. La autolesión es funcional para el individuo, pero es disfuncional a largo plazo. Entonces, cuando se activa el circuito límbico, se produce una dependencia química, en el caso de la sustancia, también se produce una dependencia química en el caso de las autolesiones, ¿ya? Em, y por eso también no es tan fácil como decirle a alguien como deja de cortarte o deja de autolesionarte. También la alimentación. Hay gente que se intoxica con comida a través de los atracones, pero no es como el trastorno por atracón, por ejemplo, que la gente no tiene un control sobre la alimentación y es parte de la conducta alimentaria, o no es, por ejemplo, a veces como los atracones que la gente tiene por ansiedad o por un tema de gestión emocional. Son atracones que se producen por lo general con la intención de dañar el cuerpo. Es decir, por ejemplo, paciente que es celíaco, hoy se me apaga aquí el da lo mismo. Paciente que es celíaco, por ejemplo, y se odia mucho, a propósito, se come, no sé, 5 panes, ¿ya? Hasta no sentir que no puede comer más, porque sabe que además eso le va a dañar al cuerpo, porque es celíaco. Entonces, como que tiene este doble efecto, como que consumo algo que me hace daño en mi cuerpo, pero son formas de autolesión indirecta, ¿por qué? Porque para un tercero no es tan evidente, ¿ya? Para un tercero va a ser como, oye, ¿se curó esta persona? Qué raro, o está más, como que ha subido de peso, está comiendo más, pero no saben que a la base hay una forma de autolesión. Muchas veces hay personas que tienen una regulación emocional y lo llevan a la comida. Por eso es que es mucho más complejo el fenómeno. También muchas veces que se denomina como encierro, privación sensorial, aislamiento, como formas más como de tortura emocional, también se considera autolesión indirecta, son las que están menos estudiadas. Y por último, las idiosincráticas o atípicas, ¿ya? Morderse es considerado atípico o idiosincrático por parte de algunas personas. Estas son clasificaciones de NOC por lo general. Habemos quienes consideramos, por ejemplo, el tema de la mordedura como una forma directa de autolesión. Entonces, eso está como aún en discusión, ¿ya? Jalarse el cabello. Es distinto el me saco los pelitos para, como una conducta compulsiva para regular algo, que es lo que hace el obsesivo compulsivo, frente a me tiro el cabello para hacerme daño y dañar el cuerpo. Introducirse objetos en cavidades bajo la piel. Y hay gente que, lo que les contaba, se meten agujas, no es hacerse un piercing, es introducirse cosas bajo la cavidad de la piel, incluyendo a veces genitales, por ejemplo, ¿ya? Inyecciones de sustancias. Esto hay muy pocos casos documentados a nivel mundial de esto. Por lo general, los mayores casos están documentados en países como la India, ¿ya? Y es como inyecciones de mercurio del termómetro, se saca, se inyecta, de sustancias corrosivas, de lejía, por ejemplo, de cloro, también de benzina se ha usado harto. Hay un caso acá que es bien polémico, fue bien curioso, salió el año 2024 en un país de estos Países Bajos. Entonces ahí uno dice el tiro como contexto del desarrollo, y volvemos al inicio de la clase. Son lugares con un Producto Interno Bruto alto, con una calidad de vida muy alta, ya con un nivel también a nivel general poblacional de educación alto, ¿ya? Salió el caso de un joven de unos 30 años aproximadamente hablando que llega a la urgencia con una necrosis, es decir, que estaba empezando a haber una muerte celular importante en un brazo. Lo ingresan a la urgencia y en la urgencia empiezan a ver y dicen como un hombre sano, joven, ¿de dónde viene esta necrosis? Empiezan a preguntarle así como, tuviste, pensaron, podría haber sido que se había cortado con algo, con un alambre, cualquier cosa. Y de repente él dice que no, que él comenta que sufre de dolor crónico, ya que tiene dolores frecuentes en el cuerpo. Entonces le preguntaron, ya lograron estabilizarlo y todo el tema, que cómo él calma el dolor. Pensaron ya, consumirá alguna sustancia, CBD, cualquier cosa. Y él dice que no, que él cuando tenía estas como oleadas de dolor, él se inyectaba semen, ¿ya? Propio. Sí, la gente como que siempre cuando pone esta cara, de verdad, pueden googlearlo, en serio. Si el caso salió en una revista médica y todo el tema. Em, entonces que todos quedaron como, ya, entonces lo que pasó fue que se le pasó la mano inyectándose, se inyectó un poco más, porque según él eso le calmaba el dolor. Aquí obviamente que ya entraron distintos tipos de personas a explorar esto, en el sentido de como esto, ok, ¿de dónde lo sacó? Y ahí se metieron.
a Reddit, no encontraron nada en Reddit, Tumblr ya no se usa, en Discord, en ninguna parte encontraron algún lugar donde él haya aprendido esta conducta. Entonces al final era una forma que él tenía era tan grande el dolor que sentía muchas veces, que se traducía en somatización, que decía, ya, lo calmo de esta forma. Lo que no tiene, y ese es el punto, uno lo ve y no tiene ninguna lógica. Ya hay gente que se daña el cuerpo inyectándose mercurio, no tiene ni una lógica. Pero ese es el punto. ¿Ya? Para esa persona le era funcional. También hay gente que se daña o se cercena los genitales, ¿ya? Y también la autocastración o la amputación, que es lo que les decía, igual siempre evaluar bien si una psicosis o una disociación severa. Em, Hace un tiempo atrás, por ejemplo, pasó que salió en las noticias que el hijo de una conocida actriz aquí en Chile, desgraciadamente hablando, desapareció y cuando lo encontraron se había amputado sus dos manos con una sierra empotrada, ¿ya? Em, y claro, comentó después la persona que efectivamente hablando su hijo tenía el diagnóstico de esquizofrenia y al estar descompensado, obviamente, estaba en un prodromo y cometió esto. Ya ahí es lo que hablábamos al principio, ahí hay que descartar una psicosis, por ejemplo. ¿Ya? Voy a ir avanzando con todo esto para que de esa forma también podamos ir cerrando el día de hoy porque ya estamos casi en la hora. Pero importante entender que, claro, hay que también considerar y valorar otros temas dentro de lo que es la autolesión. Primero, la visibilidad. Hay gente que busca mostrar y externalizar sus autolesiones, mientras que otros no, ¿ya? Por ejemplo, me ha tocado hablar personas con psicopatía primaria, que ahí se toma la PCL, y que una persona, de hecho, una vez me contó así como que todas estas autolesiones que se hacían, le gustaba mostrar las autolesiones, ¿ya? No era por un tema histriónico, exhibicionista, no, era porque con eso él también buscaba transmitir que si yo me hago todo esto en mi cuerpo, imagínate lo que te puedo hacer a ti. Eso fue lo que me dijo esa persona en ese momento. En ese caso, claro, eran autolesiones no suicidas, pero más bien con otra finalidad. Él las hacía visibles con una... Está diagnosticado con una psicopatía, ¿ya? En Chile existen psicópatas, por ser eso. Em, con esa intención, ¿ya? O también oculta. O sea, la persona que va y que tiene, que se celíaco y se come esto para dañarse a sí mismo, nadie se va a dar cuenta que se está autolesionando. No es tan evidente, ¿ya? La frecuencia también eso es lo otro, y es súper importante evaluar eso al momento en que uno ve este tipo de situaciones. ¿Esto es episódico o es repetitivo? ¿Ya? ¿En qué contexto se da? Uno pregunta cuando hace los instrumentos de evaluación, ¿cuánto tiempo se demoró entre la idea, el pensamiento y el acto autolesivo? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo toma, por ejemplo, el hecho de cometer una autolesión? ¿Cuánto tiempo hay entre la primera, la última y la más reciente, etcétera? También la letalidad percibida. Hay gente que no logra percibir lo grave que es esto. Entonces, por ejemplo, se toman una caja de medicamentos y no logran percibirlo como algo grave o severo. Ya lo ven como algo leve, lo ponen al mismo nivel de que, ay, se cortaron sin querer con el papel de la resma del computador, ¿ya? Entonces la letalidad percibida también nos ayuda un poco a valorar qué tanto riesgo tenemos con un paciente. Y la función, y aquí viene la parte quizás como el arte más clínico que podemos tener. ¿Con qué objetivo la persona está haciendo esta conducta que es desadaptativa, pero que a la persona le es funcional? Para regularse emocionalmente hablando, es decir, para poder calmarse uno mismo, para comunicar algo, ¿ya? La persona se autolesiona después de una discusión para buscar también un efecto en un otro, no para manipularlo, ojo, para generar un efecto comunicativo. Es como no logro distinguir entre lo que siento y lo que no siento, quiero que sepan que estoy sintiendo algo. Autopunitiva, hay gente que se autolesiona por castigarse, ¿ya? Casi como una imagen así como de alguien que se da latigazos porque cometió algo malo, un poco así. Y la antidisociativa. Hay personas que a veces tienen eventos disociativos tan fuertes, hay disociaciones también que los desconectan tanto de la realidad que la función que cumple es traerlos al presente, ¿ya? Este es uno de los modelos, pero veo que estamos casi en la hora y bueno, aquí desde DIPA mandan la hora. Y hay personas que han preguntado harto en el chat. Yo creo que vamos a pasar a las preguntas del chat quizás. Y también hay alguien con la mano levantada. Entonces aquí, Henry, ¿cómo usted coordina acá? Hay muchas preguntas. Listo. Vamos a responder primero la manito levantada y luego sí elegimos Ya. las preguntas del chat, ¿sí? Ujú. Vamos con Carla. Carla, ¿puedes abrir por favor el micrófono? Vamos a ver si por este lado lo puedes abrir. Ahora sí, Carla, abre el micrófono, porfa. Hola, buenas noches. Mi pregunta tiene que ver con esto de las autolesiones. Bueno, tuve un amigo hace mucho tiempo que él sufría esquizofrenia, pero Ujú. estuvo medicado, estaba con tratamiento y aún así se provocó
una autolesión o más bien al final se suicidó, se ahorcó. Mi pregunta es que a pesar de estar medicada la persona, a pesar de recibir un tratamiento, ¿de qué manera quizás funciona cerebro, perdón, de una forma neurológica que no pueden llegar a controlar el decir, no, voy a tomar la decisión de controlarme, pero no pueden y terminan tomando la decisión más fatal? Si entiendo bien, muchas gracias por la pregunta, Carla. Es entender que, a ver, no me queda muy claro, es comprender que la persona comete un acto de manera impulsiva o que a nivel cerebral, cómo eso se ve implicado. Si puedo ordenarme un poco la pregunta. Se fue. ¿Está por ahí? No. Porque yo entiendo que está preguntando un poco por esta impulsividad también, ya que es distinto, claro, hay conductas como suicidas constantes muchas veces que las personas, de hecho, también se evalúa como un trastorno de sí mismo, como conducta suicida. Hay gente que tiene esta conducta suicida reiterativa, pero que cuando cometen un acto hacia el mismo cuerpo, eso es la primera definición, lo hacen con la intención de morir. Hay gente que trata de suicidarse una y otra y otra y otra vez, ¿ya? Ahora, claro, en el contexto también de una esquizofrenia, hay que entender que son cuadros clínicos de otro manejo, ¿ya? Que por tanto se manejan con otros parámetros dentro de todo. Y por eso también está importante el tema de descartar si había una psicosis, por ejemplo, si había algún tipo de alucinación o delirio asociado a la base, y eso también pasa por una evaluación más puntual del individuo. Pero en ese sentido, muchas veces hay que pensar que también en ciertos contextos las autolesiones no suicidas son impulsivas, ¿ya? Por eso también muchas veces uno estudia al neuroefectivamente hablando cómo funciona la persona. En el estudio que estoy haciendo yo actualmente también veo, por ejemplo, funciones ejecutivas, impulsividad y autolesiones no suicidas. Porque también el tema está en que la impulsividad es mucho mayor a medida que las personas son más chicas. Los preadolescentes y los adolescentes son más impulsivos, también por un tema de maduración cerebral. La corteza prefrontal, por ejemplo, termina de madurar hacia el término de la adolescencia tardía, es decir, 20, 21 años, y de hecho la mielinización, por ejemplo, de las neuronas termina hacia los 30. ¿Ya? Entonces, por eso también el tema de la impulsividad incide mucho. La toma de decisiones también. Entonces, un punto no menor en cuanto a la impulsividad y también ver si es una conducta constante de intentos o no. Espero haber resuelto su pregunta. Kelly, usted iba ya dirigiendo a quién es porque usted tiene mejor visibilidad que yo de la pantalla. Por favor. Sí, vamos con una pregunta del chat que veo que preguntan mucho a nivel escolar. ¿Cómo prevenir las autolesiones suicidas a nivel escolar? Ya, excelente pregunta y muchas gracias. De hecho, parte de las capacitaciones que uno tiene que hacer muchas veces no es solo con los clínicos, sino que también muchas veces con las comunidades escolares. ¿Por qué? Porque se da la situación que en los contextos escolares hay autolesiones y muchas veces no se saben cómo enfrentar sin que uno tenga el temor, por ejemplo, lo que se denomina la teoría del contagio social, ¿ya? Una buena forma de abordar esto es teniendo alguna instancia, aunque sea chiquitita, de enseñanza de estrategias de regulación emocional. De verdad, los adolescentes escuchan, si uno los engancha, escuchan cuando uno tiene que hacerle una charla de regulación emocional. Hace 2 semanas atrás me tocó hacer una charla de regulación emocional a preadolescentes entre quinto básico y octavo básico. Eran más de 150 preadolescentes y me escucharon. Increíblemente me escucharon. Y les interesó porque también el que uno les muestre un poco a ellos, a los adolescentes, como la ventaja y la ganancia que puede haber en que ellos aprendan a regular sus propios estados emocionales es súper significativo, ¿ya? Entonces, ¿cómo abordar esto en el contexto escolar? Lo primero es jamás prometer un pacto de silencio con ningún menor de edad, eso lo habla de forma transversal. Si un menor de edad en las circunstancias que ustedes sepan esta información, está siendo víctima de alguna vulneración de derechos, es la obligación de uno como profesional es hacer una denuncia, ¿ya? O en el contexto, por ejemplo, de saber una ideación suicida o una autolesión, uno tiene que romper esa confidencialidad. No podemos prometer el secreto. Lo que tenemos que hacer es explicarle al adolescente, al consultante, al estudiante que lo que vamos a hacer ahora es buscar ayuda juntos, porque al final, y ahí está el tema, uno tiene que igual hacerle ver al otro que ¿te sirve esto ahora? Sí. ¿Te hizo sentir mejor? Sí. ¿Y se solucionó el problema? No. Entonces uno tiene que hacerle entender a la persona, esto es casi como el modelo de Prochaska de la contemplación, precontemplación, que se pongan contemplativos o precontemplativos y se den cuenta que están haciendo algo que no les está haciendo funcional al final, que no los está ayudando realmente y que
Lo bonito de esto, le diría como bonito, lo bonito de esto es que hay formas adaptativas y saludables para poder regular mejor las emociones. Que uno puede empatizar con ellos, que uno puede entender que hay situaciones muy dolorosas, pero que podemos juntos buscar una forma en que sea mejor para ti. Es como el déjame ayudarte al final. Porque también si se lo comunican a uno como profesor, como profesional, es por algo, es porque están buscando ayuda de una otra manera. Entonces ahí también está el cómo comunicar a una figura cercana, tutor, apoderado, papá, hermano, a quien esté cerca y disponible. Eso también pasa por entender un poco el contexto de esa persona, de ese estudiante, y también el cómo uno devela la información. Nunca exponerlo, nunca hablar de esto delante del curso y como, bueno, hay gente que se autolesiona en el curso, jamás hacer eso. Alguien diría como, no suena correcto, hay gente que hace ese tipo de cosas, exponer, humillar. La idea es que uno también tenga una mirada donde dentro de la confidencialidad uno acoja, ordene y guíe, pero también cuide a esa persona. Y otro punto súper importante también que quiero recalcar es el tema de la postvención, ¿ya? Para que ustedes cuiden a otros, todos quienes estamos acá también tenemos que cuidar nosotros mismos. Siempre esto, no llevarse solo la carga en el contexto escolar o clínico. Si ustedes saben de un caso que les complique, hablarlo con un par, hablarlo en un contexto donde haya supervisión y también tener formas y estrategias de abordaje para la posvención. Porque la gente, desgraciadamente hablando, se suicida. Los estudiantes se suicidan. Eh, y es una realidad. Entonces también hay que tener siempre como todo ese panorama hecho en la cabeza para poder abordar esto, ¿ya? No alcanzó ahora a explicar, a detallar cómo tengo pautas también para poder enseñar eso, pero es súper importante la psicoeducación, la intervención temprana y en caso de que no haya intervención temprana, derivar a redes de apoyo que de una u otra manera permitan una articulación conjunta para prevenir un riesgo mayor o una lesión mayor en el estudiante evitando el contexto, que hay un daño al contexto y un daño a sí mismo. Espero haber resuelto un poco la pregunta. Ya, quedo atenta acá a más preguntas. Y me da como pena porque hay muchas manos levantadas y muchas preguntas en el chat y no creo que alcance a responderlas todas. Eso, Hailey, dele nomás, adelante. Vamos con Jorge, que tenía la manito levantada. Jorge, ¿puedes Ujú. abrir el micrófono, porfa? Ahí te mandé la solicitud. Hola, gracias. Hola, gracias. Quería saber la opinión de la profesora respecto de una situación. Yo trabajo en un lugar donde veo a muchos adolescentes con conducta Ujú, autolesiva, no suicidas, y he visto como tres formas distintas. Aquellas ujú, que se cortan con cortes superficiales o ujú, rasguños, qué sé yo, que muestran su sufrimiento, otras que lo hacen de manera un poco más oculta, y ujú, aquellas que lo hacen de una manera más expansiva y que además siempre asocian sus cortes con el deseo verbalizado de querer morir. Y muchas veces el querer morir está como rondando afuera del momento mismo también del corte. Entonces, la ujú. pregunta es como si existe algún tipo de parámetro en donde podamos definir en el fondo ya dónde termina una conducta no suicida de una derechamente suicida. Y por último, ¿qué tan efectivas son las hospitalizaciones? Y si es que existe Excelente pregunta. también una categoría de joven que quiere estar hospitalizado como una manera de conducta también de daño. Ya, perfecto. Muy, muy buena Disculpa pregunta. la Acá vi. pregunta tan larga. No, no, excelente. Muchas gracias por la pregunta. Aquí vi que alguien mencionó el libro de suicidio de Gómez Silva y Amón, ya, que lo recomiendo mucho. Yendo a la pregunta, a ver, lo primero. Existen instrumentos estandarizados y adaptados y validados a la población chilena y latinoamericana para la valoración del riesgo suicida o el tipo de autolesión no suicida. Ya es súper importante entender eso. ¿Por qué? Porque algo muy responsable que nosotros también podemos hacer como clínicos es eso, evidenciar y valorar bien y decir cómo a veces puede ser la ansiedad de lo que nosotros estamos viendo o bien efectivamente estamos ante una situación que es de riesgo o no. Aquí tengo abierto el PowerPoint, se los voy al tiro a proyectar, a ver si se ve bien donde también salen mis formas de contacto por si tienen más dudas de esto, ¿ya? Entonces lo primero es la evaluación. Uno tiene que hacer una evaluación. Ojo, yo siempre lo digo cuando superviso a mi estudiante o cosas así, em, siempre tiene que haber una evaluación del riesgo suicida
en cualquier contexto, ¿ya? Es decir, hasta la persona más inocua que llega a consultar por sintomatología depresiva o ansiosa a la consulta particular, preguntarle abiertamente, oye, ¿habías tenido ganas de desaparecer, de no querer estar? Porque a veces se puede ver una depresión súper funcional, pero en la base hay también una persona que desea abiertamente hablando morir. Puede ser también, ¿ya? Entonces, lo importante ahí son los instrumentos de evaluación. Que hay instrumentos puntuales, hay una que se llama escala de deseos de vivir, por ejemplo, hay escalas que son mucho más simples como la PHQ-9, ¿ya? El PHQ-9 que tiene una pregunta orientada al tema del suicidio, y el tema de las autolesiones tenemos el ISAS, por ejemplo, tenemos el FASM, tenemos varios que están, de hecho, en el curso que vamos a dar la próxima semana, que tienen parámetros y formas de evaluación. Es decir, uno tiene que hacer una evaluación clínica también con el tema de la autolesión. Por otro lado, también preguntaba sobre la hospitalización. ¿Las hospitalizaciones sirven? Sí. Ya cuando uno está en un contexto hospitalario y uno ve pacientes que requieren hospitalización, se requiere la hospitalización muchas veces y por eso es que la indicación es un criterio médico al final. ¿Ya? Importante también dos cosas legales en Chile. Uno, existe la ley de protección de la salud mental. Y en ese contexto, en esta ley de protección de la salud mental, que no me acuerdo el número en este momento, habla de que efectivamente hablando, una persona dentro del contexto de su condición mental tiene que ser respetada en sus derechos, pero también que son los médicos, cualquier médico que está capacitado y habilitado para ordenar una hospitalización involuntaria en cualquier edad, ¿ya? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que hay profesionales que dicen como, no, es que el psiquiatra no da la orden, puede ser un médico de cualquier tipo, ¿ya? Un médico general puede dar una orden si hay un riesgo considerable para sí mismo o un tercero. Ya, y en ese sentido puede ser que una persona esté psicótica, por ejemplo, y que no quiera hacerse daño a sí misma, sino que quiera dañar a un tercero, ¿ya? Ahí también puede haber una orden de esto y obviamente ahí va ambulancia, carabinero y todo el tema, ¿ya? Entonces, ¿la hospitalización funciona? Sí, funciona, porque muchas veces lo que hace es una estabilización y también en algunos casos se hacen hospitalizaciones en el contexto de evaluar a los pacientes sin fármaco para ver cuál es el funcionamiento basal, porque a veces hay tanta polifarmacia con el paciente que llegan y están con tanto consumo de tantos medicamentos prescritos que no se sabe cuál es el funcionamiento basal de la persona. Y eso a la larga genera a veces más ruido y cuesta más con los tratamientos y los diagnósticos. Y lo último era sobre personas que les gusta estar constantemente hospitalizadas. Ahí, en mi sugerencia profesional, es ver el caso a caso, ¿ya? Porque también ahí pasa por entender un poco qué ocurre con esta persona cuando la hospitalizan. ¿Se moviliza la familia o es una forma también de regulación? Muchas veces las personas, por ejemplo, que han pasado por tratamientos para el consumo problemático de sustancias, cuando ya llevan mucho tiempo limpios y tienen un deseo de consumo muy fuerte, se hospitalizan de forma voluntaria como una forma de heterorregulación emocional, como un tercero que los regula. ¿Por qué no se pueden regular? Y eso también pasa mucho por el insight, porque él diría yo como ya, pero si pasó por un tratamiento por adicciones, ¿por qué se hospitaliza de nuevo? Bueno, porque esa persona se dio cuenta que sus deseos de consumo, cravings, están siendo tan fuertes que necesita pedir ayuda a un tercero y que ese caso es una hospitalización. Las hospitalizaciones ayudan muchas veces a las personas a regularse en un contexto donde ya las demás herramientas no están disponibles y les sirve, a las personas muchas veces les sirve. Eso, espero que se responda un poco ahí la pregunta. Igual ahí están mis formas de contacto. Si alguien tiene duda y no alcanza a preguntarme por acá, me pueden mandar un mensaje por Instagram y yo siempre respondo por lo general. La gente ha tenido clases conmigo aquí en Edipa, saben que siempre respondo. Así que preguntas nomás. Dele nomás, Kelly, usted dirige acá. Bueno, vamos a responder una última pregunta. Ya por favor pedimos que sea breve la consulta para que nos alcance el tiempo. Vamos con Nicolás. Nicolás, ¿puedes abrir el micrófono, porfis? Vamos a ver si por este lado lo puedes abrir. Dale, ahora sí, abren. Hola, ¿qué tal? Hola. De Argentina. Quería preguntar, ¿cuál consideras que es el error más frecuente que puede cometer un terapeuta frente a un paciente que se autolesiona? Ya, excelente pregunta y muchas gracias por la consulta. Yo diría que son dos, porque los errores más frecuentes, ¿ya? Y que me ha tocado verlo en contextos como supervisión con otras personas de Latinoamérica, que es como el tema como un pacto de silencio. Es decir, como, ya mira, eh, Nicolás, yo sé que tú ahora te estás haciendo este daño físico, perdón que tome de ejemplo, te estás haciendo este daño, pero em, esto va a quedar entre nosotros con la condición de que esto no lo vuelvas a hacer, ¿ya? Prométeme que no lo vas a volver a hacer y esto lo dejamos acá entre nosotros. Entiendo que esto te afecta mucho, pero no lo vuelvas a hacer y nos quedamos con eso, ¿ya? ¿Te parece? Ya. Esa primera cosa,
no ayuda mucho, es un error, podríamos decir, porque también genera un mecanismo de comunicación e interacción con el otro, donde esto pasa a ser un tabú, pero al mismo tiempo también una forma de vinculación. Como que quedamos atrapados un poco en este doble vínculo, ya terapeuta-paciente. Entonces es un riesgo que se puede dar, sobre todo con menores de edad. Y por otro lado, el tema de la pregunta. Hay gente que cuando tiende a preguntar sobre la televisión, ya, ¿y cómo te lo hiciste? ¿Y qué te hiciste? ¿Y qué sentí? Como que esta pregunta más insidiosa, un poco más morbosa quizá, que puede ser desde el genuino interés de querer entender qué le pasa al otro, muchas veces se le puede generar a la persona reexperimentación de un dolor emocional o a veces hasta un poco de placer. ¿En qué sentido? Hoy en día ya, esto es extraño. Pero puede generar placer en qué? En que, la terapeuta me está escuchando. Como que enganchó, le importa, me está escuchando, alguien me está viendo, me está prestando atención. Entonces se empieza como a generar esto un poco de como la recompensa, de que el otro también le presta atención y entre más detalle cuenta a veces, aunque sea doloroso, sea morboso, más se engancha a un otro. Entonces son dos errores que se dan muy frecuentemente, yo diría, sobre todo con terapeutas más noveles, porque también ahí está la primera pregunta. ¿Cómo enfrentamos esto nosotros como terapeutas? Y eso pasa también por entender y decir como, primero pasa por el hecho de uno, lo que estamos haciendo acá, buscar ayuda, profesionalizarse, capacitarse en esto y también supervisarse y derivar. O sea, si uno ve esto y le genera, uno lo descompensa, mucho rechazo, cosas así, es válido. Ya yo creo que es hasta honesto y es éticamente hablando correcto. Así que eso, yo diría que son dos errores muy frecuentes que me ha tocado ver en supervisiones, ¿ya? Y que repito, no lo hacen de mala fe muchas veces los terapeutas, lo hacen porque también se ponen ansiosos con estas cosas. Son personas al final también trabajando con personas. Eso, espero poder resolver un poco ahí su consulta, Nicolás. Entonces, sí. Gracias por preguntar. Bueno, chicos, ya con esto damos por cerrada la ronda de preguntas. Sé que muchos quedaron con bastantes consultas que hacerles a la profe. Y pues los invitamos también a que se animen a inscribirse a este curso. Recordarles que iniciaremos clases el 24 de agosto, entonces tienen chance de poder inscribirse hasta el 23, ¿sí? Anímense, está súper chévere. Allá les voy a enviar el link para que eh, pasen por la página, consulten. Recuerden que las clases quedan grabadas y de repente ustedes no pueden asistir a la clase en vivo, pueden hacer consultas a través de la plataforma y se les va a contestar. Está muy bueno. Profe, déjelos también invitados a los chicos para que se inscriban. Sí, no, de hecho la próxima semana y gracias ahí por, bueno, lo primero darle las gracias a todas y todos por estar acá presentes. Reitero, creo que es un esfuerzo enorme para muchos de ustedes estar fuera de su horario laboral, conectados aprendiendo por su cuenta. Y eso habla también muy bien de ustedes como profesionales, pero también sus pacientes yo creo que se los agradecen sus usuarios. Y por otro lado, contarles que, claro, efectivamente la próxima semana vamos a dar un curso súper intensivo de riesgo suicida y de autolesiones no suicidas, ¿ya? Entendiendo también que no hay, por desgracia, como mucha formación en esto, lo que les contaba, no hay mucha investigación y es algo que es más prevalente de lo que uno se imagina hoy en día, ¿ya? Las cifras son súper alarmantes, por lo menos en Chile. Recién ahora me tocó estar en un seminario que dio Otto Kemberg, ¿ya? Sobre suicidio y estructura de suicida y autolesión no suicida. Y es porque en verdad ya el tema es muy, muy prevalente, es muy, muy, muy grande el número de gente. Un dato último, así como ya para que se alarme mucho más. Se hizo un metaanálisis que se publicó este año, que tomaron poblaciones de Asia y Europa y se hizo un análisis a partir de eso para ver cuánto del porcentaje de adolescentes que habían logrado recabar como datos eran adolescentes que se autolesionaban y que eran población no clínica. Es decir, gente que no consultaba por salud mental, pero que detectaban que tenían esto y era alrededor de un 40%. Ya un 40% de adolescentes en estas cohortes en Europa y en Asia se autolesionaban y no eran población clínica. Entonces al final está en el hecho de decir como, ok, la gente se autolesiona, pero es algo que no estamos viendo. Y que nosotros lo que vemos al final en la consulta, en la sala de clase, es como la punta del iceberg que hacia abajo está teniendo un fenómeno mucho más extendido. Así que eso, Bueno, gracias de verdad profe. por escuchar, en serio. Gracias también a usted por estar acá con nosotros y compartir un pedacito de su conocimiento. Y Gracias. nada, chicos, nos estamos viendo el 24 de agosto para comenzar con este programa que va a dictar la profesora Sandy, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, profes. Buenas noches, que estén bien y saludos a todas y todos acá. Cualquier cosa me pueden escribir. Un abrazo, que estén bien, cuídense.
Bueno, chaito. Chicos, si ustedes no se vayan, vamos a pasar a la etapa del sorteo. Recuerden que estamos sorteando, valga la redundancia, una beca para el programa que va a dictar la profesora Sandy, ¿sí? Entonces, vamos a compartir pantalla y damos unas recomendaciones, ¿sí? Después del sorteo vamos a la etapa de la certificación, así que por favor esperen, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. Bueno, vamos a dar las siguientes indicaciones. Las personas que están participando para el sorteo, ay, vamos a pausar la grabación también.